A principios de 1855, Gran Bretaña estuvo peligrosamente cerca de uno de los momentos más oscuros de su historia, porque justo al otro lado del canal, Napoleón Bonaparte había reunido un ejército masivo listo para cruzar el mar y atacar el corazón mismo del Imperio Británico. En Boulogne-sur, a lo largo de la costa norte de Francia, cientos de miles de soldados armaban tiendas, posicionaban cañones y preparaban barcos. Napoleón quería que este lugar se convirtiera en el punto de partida para la conquista de Gran Bretaña, algo que nadie había hecho desde Guillermo el Conquistador. Napoleón creía que si lograba derrotar a Gran Bretaña, dominaría todo el continente. Se acabaron la Armada Británica, las coaliciones de financiación británica, se acabaron los enemigos que se alzaban contra Francia. Solo un imperio permanecerá suyo. Gran Bretaña era el enemigo más poderoso de Francia, rico, influyente y respaldado por la armada más poderosa del mundo. Para asegurar la paz en Europa, Napoleón primero tenía que aplastar el corazón palpitante de la monarquía europea, Gran Bretaña. El plan de Napoleón era sencillo: reunir un ejército enorme, cruzar el Canal de la Mancha en cuestión de horas, atacar directamente a Londres y obligar a Gran Bretaña a rendirse antes de que pudiera reaccionar. Esta habría sido la mayor invasión anfibia jamás presenciada en Europa. Napoleón lo movilizó todo: soldados, caballos, artillería, buques de guerra y miles de constructores navales trabajando día y noche. Napoleón viajó personalmente a Bolonia, inspeccionando cada tienda, cada cañón, cada barco. No toleraba errores, porque incluso un pequeño error podía arruinar toda la invasión. La mayoría de los hombres de Napoleón eran veteranos que habían ganado batallas por toda Europa. Creían que estaban a punto de lograr la mayor victoria de sus vidas, conquistando Gran Bretaña en su propio territorio, al otro lado del continente. La noticia del ejército de Napoleón en Inglaterra aterrorizó a todas las naciones, porque si Francia lograba tomar Gran Bretaña, ninguna potencia europea podría detenerlo de nuevo. Pero Napoleón subestimaba dos fuerzas imparables: la Marina Real Británica y la naturaleza implacable del Canal de la Mancha. Estos dos enemigos decidirían el destino de todo su plan de invasión. En Boulogne-sur-Mer se había formado uno de los campamentos militares más grandes de Europa. Decenas de miles de tiendas blancas se extendían en el horizonte. Esto no era solo un campamento, era un arco gigante, completamente tensado, esperando a que Napoleón disparara su flecha al otro lado del canal. Napoleón reunió a más de 150,000 soldados, muchos de ellos veteranos curtidos que habían luchado en Italia, Egipto y Alemania. Esta era una de las mejores fuerzas de combate que Europa había visto jamás. Más de 7,000 hombres de caballería y cientos de cañones estaban listos. Una vez en tierra en Gran Bretaña, formarían la punta de lanza destinada a aplastar cualquier resistencia en su camino. Hileras de cañones de asedio pesados bordeaban la costa francesa, apuntando hacia el mar. Napoleón pretendía utilizar estos cañones más tarde contra el propio Londres. Más de 2,000 barcazas de fondo plano, especialmente construidas, esperaban en los puertos, diseñadas para una sola misión: transportar soldados, caballos y artillería franceses a través del canal. Los almirantes franceses advertían que estas embarcaciones eran demasiado frágiles para mares agitados, pero Napoleón desestimó sus preocupaciones. Creía que la velocidad y la sorpresa ganarían la guerra. Diariamente los soldados franceses practicaban la carga de cañones, el abordaje de caballos y la botadura de botes. En cuanto Napoleón diera la orden, asaltarían las playas de Gran Bretaña. La tensión en el campamento aumentaba cada día. Algunos soldados temían al mar, otros ansiaban convertirse en los primeros hombres en siglos en invadir Gran Bretaña. El Canal de la Mancha era implacable. Fuertes vientos, lluvia helada y olas violentas podían engullir unidades enteras en minutos. Miles de soldados franceses estaban listos, esperando la señal para cruzar, pero la orden nunca llegó. Napoleón comprendió que un solo error en el mar podría arruinar toda la invasión.
La Marina Real Británica comandaba más de 600 buques de guerra, la fuerza naval más poderosa del mundo. Antes de que Napoleón pudiera tocar suelo británico, primero tuvo que destruir el imperio del mar. A diferencia de los franceses, los marineros británicos habían vivido toda su vida en contacto con el océano. Entendían las tormentas, las corrientes y todos los peligros que el mar podía desatar. Su experiencia les otorgaba una ventaja abrumadora. Los buques de guerra británicos mantenían un bloqueo implacable a través del Canal de la Mancha. Cada posible ruta de escape francesa era vigilada día y noche. Mientras la Marina Real Británica mantuviera el control del mar, Francia no podría cruzar. Al mando de esta formidable flota estaba el almirante Horatio Nelson, un genio naval cuyas tácticas y valentía ya lo habían convertido en leyenda. Napoleón no temía a ningún general en tierra, pero sí a Nelson en el mar. Nelson rechazó el combate naval tradicional línea a línea. En su lugar, planeó penetrar directamente en la formación enemiga, dividiendo la flota franco-española en dos y destruyéndola pieza por pieza. Fue audaz, arriesgado y brillante. Los artilleros británicos eran inigualables, entrenaban constantemente y podían disparar con mayor rapidez y precisión que cualquier tripulación europea. En un duelo naval, esta ventaja era mortal. Siempre que la flota francesa intentaba salir del puerto, los británicos aparecían casi al instante, obligándolos a retroceder. El ejército invasor en Bolonia no podía avanzar hasta que la Marina Real Británica fuera derrotada. Todas las esperanzas residían en el almirante Villeneuve. Necesitaba escapar del bloqueo, reunir refuerzos y de alguna manera derrotar a Nelson en mar abierto. Era una tarea que pocos creían posible. Cuando la flota franco-española finalmente zarpó, la imponente masa de la flota británica pronto apareció en el horizonte, acercándose como una tormenta que cobra fuerza. Para el 21 de octubre de 1805, todo había conducido a ese momento. El destino de toda la invasión de Napoleón y quizá el futuro de Europa se decidiría en una única y brutal batalla: la Batalla de Trafalgar. El Canal de la Mancha es una de las masas de agua más impredecibles de Europa. Vientos violentos, niebla repentina y corrientes peligrosas acechan bajo su superficie. Para cualquier fuerza invasora, era una pesadilla. Un mar que parecía tranquilo por la mañana podía convertirse en una furiosa tormenta por la tarde. Para el ejército de Napoleón, cada intento de cruzar era una apuesta entre la victoria y el desastre. Una noche, una tormenta repentina azotó la costa francesa. Enormes olas se estrellaron contra las frágiles embarcaciones de desembarco, arrancándolas de sus anclas. Las embarcaciones de fondo plano, especialmente construidas para el desembarco en las playas, resultaron indefensas en mar abierto. Muchas comenzaron a agrietarse y romperse bajo el embate del oleaje. Napoleón ordenó una vez un simulacro de desembarco completo durante una tormenta, a pesar de las desesperadas advertencias de sus almirantes. Fue un error que lo atormentaría. En ese solo simulacro, más de 20 embarcaciones fueron destruidas y más de 2000 soldados se ahogaron, no en batalla, sino preparándose para una. Los soldados franceses comenzaron a comprender una terrible verdad. Su mayor enemigo podría no ser los británicos, sino el propio mar. Cada mañana, vientos gélidos azotaban el campamento. Los uniformes nunca se secaban del todo. La enfermedad se propagó y la moral se desmoronó lentamente bajo el implacable clima. Las mareas del canal cambiaban de forma impredecible. Los barcos que estaban listos para zarpar se encontraron repentinamente atascados en el lodo o varados por la bajamar. Napoleón podía derrotar a cualquier ejército en tierra, pero ni siquiera él podía conquistar el mar. La naturaleza misma se interponía entre él y su mayor ambición. En la mañana del 21 de octubre de 1855, dos de las flotas más grandes de Europa se acercaron lentamente en aguas turbulentas. Las olas rompían, los vientos aullaban y el mundo se preparaba para una batalla que cambiaría la historia. A bordo del HMS Victory, el almirante Nelson izó las banderas de señales que se volverían inmortales. Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber. Los marineros británicos vitorearon.
listos para luchar hasta el último aliento. En lugar de alinearse para el combate naval tradicional, Nelson dividió su flota en 2 columnas de vanguardia. Cargó directamente contra la línea enemiga para cortarla por la mitad, una audaz estrategia revolucionaria. Mientras el HMS Victory se acercaba al gigante Santísima Trinidad, los artilleros británicos desataron una andanada devastadora. Un estruendoso fuego de cañón atravesó el casco enemigo, sacudiendo el mar con explosiones y humo. La batalla se convirtió en un caos furioso. Los barcos colisionaron, los mástiles se astillaron, los cabos se rompieron y los marineros lucharon por mantenerse en pie mientras las olas golpeaban las cubiertas. Las tripulaciones británicas lucharon con una disciplina inigualable. Su entrenamiento les permitió disparar más rápido, recargar con mayor rapidez y mantener el control incluso mientras la batalla rugía a su alrededor. Muchos marineros franceses, novatos e inexpertos, no pudieron seguir el ritmo. En medio del caos, un francotirador francés a bordo del Redoutable apuntó a Nelson. La bala le impactó en el hombro y el pulmón. Mientras lo llevaban bajo cubierta, susurró: «Será nuestra la victoria». A pesar de perder a su comandante, los británicos continuaron el asalto con una precisión abrumadora. La flota franco-española se desintegró. Muchos barcos se hundían, otros se rendían bajo fuego implacable. Bajo cubierta, rodeado de oficiales, Nelson exhaló su último aliento justo en el momento en que supo la verdad. La flota había ganado. Su vida terminó, pero su victoria resonaría durante siglos. Cuando el humo se disipó, no se había perdido ni un solo barco británico. La flota franco-española perdió 22. El sueño de Napoleón de cruzar el canal murió ese día. El mar pertenecía a Gran Bretaña, y la invasión de Inglaterra había terminado para siempre. Cuando la noticia de Trafalgar llegó al enorme campamento de Boulogne, el silencio se apoderó de las filas. Todos los soldados comprendieron lo que significaba. Sin el control del mar, la invasión de Gran Bretaña era imposible. A finales de 1855, toda la fuerza de invasión se había disuelto. Los enormes campamentos costeros fueron abandonados, y más de 150.000 soldados fueron enviados al este para librar nuevas batallas en el continente. Trafalgar aseguró la supremacía naval británica durante generaciones. Desde ese momento, ninguna flota del mundo pudo desafiar a la Marina Real Británica. El camino de Gran Bretaña hacia el imperio estaba despejado. Con la invasión cancelada, Napoleón volvió su atención a Europa. Aplastó a Austria en Austerlitz, humilló a Prusia en Jena y expandió la influencia francesa por todo el continente. Incapaz de derrotar militarmente a Gran Bretaña, Napoleón intentó quebrantarla económicamente. Creó el sistema continental, un embargo masivo diseñado para aislar a Gran Bretaña del comercio europeo. Pero la política perjudicó a sus aliados mucho más que a Gran Bretaña. Rusia, muy dependiente del comercio exterior, sufrió profundamente bajo el embargo. Para 1810, el zar Alejandro I reabrió los puertos rusos a los comerciantes británicos, un desafío directo a la autoridad de Napoleón. El fracaso en conquistar Gran Bretaña lo empujó a una cadena de guerras interminables: España, Alemania y finalmente Rusia. Cada campaña agotó su imperio, acercándolo al colapso. Si Napoleón hubiera llegado a Inglaterra, la historia podría haber cambiado para siempre. Pero Trafalgar selló su destino, dejándolo fuera del mar y llevándolo a las desastrosas decisiones que vendrían después. Napoleón podía derrotar a cualquier enemigo en tierra, pero no podía derrotar al mar. Y al final, fue esta única e imparable barrera la que transformó el futuro de Europa y puso fin a la mayor invasión jamás ocurrida.